Yo lo primero que quiero aquí un poco intentar explicar, contextualizar, porque al final, ayer estuve escuchando de las opiniones de Juan Pablo, de Enzo, a los que le mando un abrazo, por supuesto, y tampoco estoy dando un mensaje en contrario, ¿no? Pero sí quiero, como, más allá de decir de si echó a Mourinho o si hizo esto o aquello, primero tenemos que ver qué era Tottenham cuando llega, cuál es su pasado reciente a la llegada de Daniel Levy en el 2000-2001. Claro, aquí yo me he apuntado las 25 posiciones en liga previas a la llegada de Daniel Levy. Y aquí nos encontramos, lo voy a decir muy rápido, en el 75 19º, noveno, 22º, nos bajamos a segunda en el 77, ascendemos al año siguiente como terceros, undécimos, decimocuartos, décimos, cuartos, octavos, terceros, décimos, terceros, decimoterceros, sextos, terceros, décimos, decimoquintos, octavos, decimoquintos, séptimos, octavos, décimos, decimocuartos, undécimos y décimos. Ahí hasta el 2000. Eso hace una media exactamente de un 9,88 puesto, es decir, un décimo puesto. Si miras solo la última década de los 90, es un décimo puesto con un 10,5. Y son 6 veces en el top 6. Claro, a partir de ahí está claro que si miramos y lo ponemos en contraposición puramente de cómo ha quedado el Tottenham de Daniel Levy, vemos que en 2001, decimosegundos, novenos, décimos, decimocuartos, novenos, quintos, undécimos, octavos, cuartos, quintos, sextos, quintos, terceros, segundos, terceros, cuartos, sextos, séptimo o cuarto, octavo, decimoquinto, decimoséptimo. Es decir, son 15 veces en el top 6. ¿Cómo que decimoquinto? Decimoséptimo, perdón, si lo he dicho mal. Sí. Decimoséptimo en la última temporada. Son 15 veces en el top 6, es decir, más del doble de veces de lo que había sido previamente con Daniel Levy. Es una posición media de 6,84, es decir, una séptima posición. Pero si miras justo la década del 2010 al 2020, es decir, la década de Regna, Villas-Boas, Pochettino, es un cuarto puesto. Es decir, el Tottenham estaba en la década de los 90 con un undécimo puesto. Hay 10 años más o menos de transformación del club para llegar a un punto en el que Tottenham es infinitamente mejor en liga. Hasta 6 puestos o 7 puestos mejor. Esto para que entendamos ya simplemente la contraposición, ¿no? Porque yo estoy cansado de leer el tema de Daniel Levy muy bien en los negocios, pero en lo deportivo muy mal. Ya. Estos son datos, es realidad, por así decirlo. Esto no se puede conseguir con una mala gestión deportiva. Y esto hay que dejarlo, creo, bastante claro. Que puede haber decisiones deportivas dentro de una gestión de 25 años muy malas y muy dudosas que te lleven a puntos donde no quieres estar. Pero el panorama general es que evidentemente es de crecimiento, no solo en lo económico, que en lo económico todos lo tenemos claro, sino que vemos en las posiciones en liga como Tottenham en el día a día ha sido muchísimo más competitivo. Bueno, muchísimo o bastante más competitivo con Daniel Levy que en los 25 años anteriores. Y esto es el primer punto que quería dejar claro. Son, por ejemplo, ya te digo, 6 veces en el top 6. Y, por ejemplo, no clasificábamos a Europa 2 veces consecutivas desde los años 80. Con Daniel Levy en las últimas 20 temporadas hemos clasificado 18 veces a Europa. Creo que es evidente que eso es una progresión deportiva importante. Y bueno, no sé si hasta aquí queréis hacer alguna indicación, algo que os haya sorprendido. Mi Algo indicación es que intuyo que después de hacer esto no estarás pensando en que te saque un clip para TikTok. Porque se va largo, no te ¿eh? preocupes. No, eso sí, sí. Este programa es para nuestra gente. Vale, vale, vale. Para que Vale. Sai, No, para que Eduardo, para que conozcan la Va verdad. con, va con nombres ya, ¿eh? ¡Qué yo, True. locura! No, Eduardo es muy de los míos. sí, sí, Pero sí. Yo quería hacer un pequeño apunte a lo que comentabas y creo que, bueno, se suele repetir en esto que acabas de decir, ¿no? De que Levy en lo económico ha sido, bueno, de 10 de 10 impecable y lo deportivo nefasto, suspenso. Creo que ni tanto ni tampoco. Creo que parte más de un desconocimiento en cuanto a lo económico, de, no, sí,
que evidentemente en lo económico creo que sobresale más por cosas que el aficionado pues tampoco entiende tanto y ve que, oye, tiene un nuevo estadio que es uno de los mejores y más modernos del mundo, tiene una economía súper saneada, que es algo también que ha servido como contrapartida, ¿no? Como punto negativo de salarios tan bajos, pues eso le ha pesado también un poco a Levy en los últimos años, pero creo que en lo deportivo, aún habiendo tomado muchas malas decisiones, como que no, es blanco o negro, que ahí muy bien y el otro muy mal. Hombre, yo creo que también se han hecho cosas en lo deportivo bastante buenas. Luego, evidentemente, otras no te han salido tan bien. No, y evidentemente, más allá de luego también, bueno, hablaremos un poco de nombres, de fichajes y tal, Sí, pero hay que entender que lo económico es absolutamente imposible que crezca si no crece tu exposición. estoy Y de tu acuerdo. exposición crece con competiciones europeas, unas competiciones europeas a las que Tottenham no llegaba, que no clasificaba 2 veces seguidas, repito, desde los 80. No ha jugado la máxima competición continental desde los 60, es decir, lo que era la Copa de Europa. También es verdad que es un poco injusto, por aquí sí que vemos que en el 90 se queda un tercer puesto, en el 87 un tercer puesto, pero es verdad que en ese momento la Copa de Europa solo la jugaba el campeón, ¿no? Entonces también hay que ver que no es todo tan blanco y negro, ¿no? Pero sí que hay que entender, pues eso, que solo queda 6 veces en el top 6 en 25 años en contraposición a las 15. Pero más allá de eso, a mí me gustaría hablar de ese título, que a mí a veces me da como bastante pereza, pero del Big Six. Y muchas veces que yo tengo la sensación de que el aficionado del Tottenham se cree que de alguna manera es uno de los grandes por derecho propio, porque Tottenham siempre lo ha sido, porque es como deben ser las cosas, en el orden natural. Y al final yo quiero aquí, y he hecho un pequeño estudio de los datos de, por ejemplo, qué títulos tenían cada equipo, de así los más importantes, en los 2000 cuando llega Daniel Levy. Por ejemplo, el Liverpool era el más ganador con 48, el Manchester United tenía 42 y el Arsenal 32. Es decir, vemos a Manchester United y a Liverpool muy por encima y luego Arsenal un poco escaloncito por debajo. Luego nos encontramos al Everton con 24, luego Tottenham 23 y Aston Villa 22. Es decir, la posición histórica del Tottenham cuando llega Daniel Levy está mucho más cerca del Aston Villa, del Everton, que del Manchester United, el Liverpool y el Arsenal. Yo sé que es bastante más fácil decir, oye, mi equipo es el mejor, es el más grande, que no pasa nada, somos del Tottenham y no pasa nada porque digamos, oye, el Arsenal ha sido más exitoso. Luego lo de la grandeza ya son otras cosas, pero esto hay que entenderlo, de verdad. Por ejemplo, la posición media en los 90, hemos dicho que de Tottenham es un décimo puesto. La del Aston Villa es un 8,2, un octavo puesto. La del Everton un 13º. Pero luego la del Arsenal, Manchester United y Liverpool, la del Arsenal es un 4,4, un cuarto puesto. La del Manchester United es un segundo puesto y la del Liverpool un quinto puesto. Para que entendamos que estábamos mucho más cerca de Aston Villa y Everton, que es un noveno, 13º, de un undécimo la nuestra, muchísimo más cerca que de Everton y Aston Villa que de los tres gigantes, los dos gigantes más ese Arsenal que es un poco ahí en tierra de nadie. Los títulos que se ganan en los 90, el Manchester United gana 19, que por cierto esto hay que ver, porque igual hay que empezar a hablar de que Alex Ferguson es grande y que el Manchester United no tanto. Luego el Liverpool tiene una década absolutamente terrorífica. Luego es verdad que si se añaden los títulos desde el 2000, 2001 y del 89 y 88, sube mucho el número de títulos, pero justo en los 90 tiene solo 3 títulos, el Arsenal tiene 9, pero luego Tottenham, Everton y Aston Villa, de nuevo, tienen 2 cada uno. Si sus últimos títulos datan del 95 y 96. Para que entendamos de nuevo que si Aston Villa y Everton están donde están y Tottenham está donde está, ha habido ahí algo que ha pasado. El orden natural probablemente es que Tottenham compartiera de alguna manera estatus tanto con Aston Villa como con Everton, por historia, por títulos, por éxitos. Y esto no hablando ya del hecho de que evidentemente el Everton tiene 9 ligas, el Aston Villa 7 y una Champions League que probablemente al peso los títulos que tiene Tottenham sean algo menores que las que tienen estos dos equipos. Es que a mí esto me parece clave, sobre todo como punto de partida, como para poner en contexto a toda esa gente que lo primero que le sale es la crítica impulsiva, casi te diría irracional hacia la figura de Levy, porque tú puedes criticarlo y yo también estoy de acuerdo en ciertas cosas que se le pueden criticar a Levy, pero es que es eso, es que hace 25 años estabas más cerca, no, es que estabas en ese nivel de un Everton, un Aston Villa de turno, esa
bueno, esa medianía que no le da no es tan malo como para descender, o es muy raro que descienda, pero tampoco le da para pelear arriba, para estar entre los aspirantes a ganar nada. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué quizás le puede reprochar o con qué lo podría yo comparar? Que sé que he leído mucho de esto. Es que yo no lo veo mal tirada con el tema, y creo que lo comentaban los chicos ayer, el tema Atlético de Madrid, Cholo Simeone. Creo que le pasa un poco igual, y sobre todo en el apartado de críticas, más o menos viene un poco igual, ¿no? Esa falta de ambición, esa falta de tal. Al final, creo que en claves Liga Española también es muy complicado, pero no es muy diferente el contexto. Al final, el Atlético de Madrid tiene dos grandes por delante, que es, no te diría imposible, pero prácticamente imposible. Por muy malos mercados que hagan, por muy malas decisiones que tomen, ya veis que el Barça viene de arruinarse, y además con las palancas se ha resurgido y tienen un equipazo, tienen a los mejores del mundo. Al final el Atlético se mueve en un mercado muy distinto y el objetivo real es asegurar esa clasificación a Champions, que Simeone lo ha hecho, lo ha convertido en rutina y a partir de ahí como que todo el aficionado se acostumbra, como es lógico, a lo bueno y ya quiere más. Creo que le ha pasado un poco igual al aficionado del Tottenham de, oye, nos vemos ahí, ¿no? Tenemos un estadio de la hostia, tenemos una plantilla guay, nos vimos ahí ganando o estando muy cerquita de ganar una Champions, que te coloca ya como uno de los grandes. Y a partir de ahí ves como que no, ¿no? Como que no te da. Pero es que igual ya es una cuestión, más allá de que Levy haya tenido algunas que otra cagada, es una cuestión de que, tío, es que hay otros más grandes que tú. Es que hay una jerarquía, un estatus en los de arriba que no es ni mucho menos fácil, sobre todo en una Premier en la que ahora mismo, ya viste el año pasado la media categoría, la media tabla, lo peleado que estaba y lo complicado que era competir. Es que hablamos de una liga en la que los 10, 15 primeros equipos y el Big Six cada vez más, ahora con Aston Villa y Newcastle, es que es muy complicado. Entonces, yo entiendo esa parte de la crítica, pero es una situación y un contexto muy difícil porque acercarte a los top, ahora mismo los Arsenal, City y Liverpool, me parece que están, igual Chelsea es el que está más cerca de esos tres, pero creo que hay un escalón o dos o tres. Ahora mismo no es imposible, porque tú ya tienes las herramientas. A partir del año 19, claro. Porque esto hay que decirlo, cuando llega Daniel Levy tú ingresas la mitad que el Chelsea, bueno, la mitad justo que el Chelsea no, porque justo llega Abramovich también a la vez, pero la mitad que el Arsenal. Es que la mitad es una barbaridad como para que poder querer competir con ellos mano a mano. Es algo insalvable dentro del fútbol moderno. Otra cosa te voy a decir, yo creo, bueno, no se ganó y no tanto, pero si se hubiera ganado aún más, pero aún no habiéndose ganado, el llegar a la final le da al aficionado como una perspectiva tramposa de lo que es el Tottenham. No, o sea, la realidad del Tottenham, más allá de que sí, llegas al final y demás, no es de equipo ganador de Champions o de que vaya a ser de los favoritos siempre. Claro, no era esa. Luego pero puedes construirlo. Está bien que el aficionado del Tottenham quiera eso, ¿no? Porque y además estás en posición de conseguirlo, pues oye, lo quiero. Porque todo el trabajo al final llega a querer. Pero que digo, más allá de que el Dortmund la pudo ganar hace un par de años, la Champions también contra Madrid y tal, la pudo ganar, pero no es un equipo ahora mismo, tienen que cambiar las cosas, porque cada vez la jerarquía de los grandes es cada vez mayor. ¿Y Mira, cuántos candidatos claros de todos los años hay cada vez? Hay menos. Tengo un punto sobre eso que ahora me da muy bien para hilar. Y simplemente quería puntualizar el hecho de que, como digo, estamos más cerca de Aston Villa y Everton y el Aston Villa se fue a segunda hace 6 años, descendió a la Championship y el Everton no se fue porque Richarlison estuvo iluminado durante un último mes de competición. Pero porque muchas veces digo eso de probablemente Daniel Levy haya salvado al Tottenham de pisar la Championship recientemente, porque es una realidad que vemos a equipos análogos en cuanto a tamaño o éxito a Tottenham. Y eso que comentabas del tema del contexto, ¿no? El fútbol de los 90, de los 80, de finales de los 70, que es lo que he mirado los últimos 25 años, desde los 2000 hacia atrás. Es evidente que es un fútbol muchísimo más democrático en el que, de alguna manera, todos los clubes consiguen tener sus momentos de éxito, no todos, pero quiero decir, es mucho más fácil que haya sorpresas, es mucho más fácil que pasen cosas inesperadas en un fútbol que no estaba tan regido por el dinero. La ley Bosman, hay muchos motivos que tampoco vamos a entrar aquí a hablar de por qué el fútbol se convierte en básicamente que si no tienes dinero no tienes ningún tipo de posibilidad de ganar. Sí. Vale, yo aquí me he apuntado diferentes cosas, ¿no? Y tengo un punto que pone es más difícil ganar, ¿no? Que habla de, por ejemplo, en FA Cup y Carabao. En los 25 años
en los 25 años antes de la llegada de Daniel Levy, hay 19 ganadores distintos y hay 9 equipos que tengan 2 o más títulos entre FA Cup y Carabao. Es decir, 19 ganadores distintos y 9 equipos que tengan 2 o más. Los 25 años posteriores a Daniel Levy hay 14. Ya estamos viendo una bajada de 5. Y 2 de ellos son Crystal Palace y Newcastle, por cierto, que son este mismo año. Pero solo hay 5 que ganen 2 o más. Es decir, sí que sigue habiendo sorpresas de vez en cuando, pero son completamente aisladas. Pasamos de 9 equipos que ganan 2 o más competiciones entre las 25 ediciones anteriores de Carabao y las 25 ediciones anteriores de FA Cup a que llegue Levy, a solo 5, que son evidentemente Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool y Arsenal. Pero yo me he ido un poquito más allá. He mirado todas las finales de los últimos 25 años. Absolutamente todas. Tengo aquí apuntados absolutamente todos los finalistas. Vale. Los 25 años, en los 25 años anteriores hay 29 finalistas. 15 de ellos con 3 o más finales. Si nos vamos a los 25 años después, son 28 finalistas y solo 6 con 3 o más. Solo 6, es decir, solo Tottenham, Manchester City, Chelsea, Arsenal, United y Liverpool tienen 3 o más finales. Es evidente que ahora que hablaremos en el siguiente punto, que ya es uno de los últimos, sobre los títulos, sobre ganar, que estas posiciones que consigue Daniel Levy en Liga, que hemos comentado antes, que son bastante mejores que las anteriores, las consigue en un contexto mucho más elitista y partiendo de una base en el que económicamente tienes como mínimo la mitad de herramientas que los clubes con los que compites. Y hay que entender que muchas veces cuando hablamos de los títulos, hablamos de, es que el Tottenham es que ha ganado solo 2 títulos. Y yo muchas veces digo, es que igual sin Daniel Levy, igual hubiéramos ganado 0. Porque, como digo, el Everton, su último título es el 95, el Aston Villa es el 96. Y vemos que el fútbol, y lo he traído con datos para escenificarlo, es muchísimo menos democrático. Ganan siempre los mismos. ¿Hay alguna sorpresa? Sí, hay un Swansea por ahí. Llega incluso el Bradford City de League One a una final contra ese mismo Swansea. Bueno, hay cositas por ahí, pero son cosas puntuales. Pues eso, tienes que estar esperando 6 años a ver si se da la sorpresa y ser tú el que da la sorpresa. Pero es tremendamente complicado en el fútbol moderno ser un club que no está en la mega élite y ganar. Sí, sí, es verdad. Bueno, y comentaba aquí en el chat Cales, decía, no, Cristian, hemos visto equipos como el City pasar de tan poco a la cima que el aficionado se desespera. Hombre, es que yo creo que esto es trampa. O sea, tú no te puedes comparar en ningún caso, ni tú ni nadie, a un Manchester City de turno, porque no es un caso real, digamos, no es un caso al que te puedas comparar evidentemente. Pero yo creo que fíjate a un modelo al que te puedes comparar que más o menos, bueno, a ver, 2 proyectos que no estaban en su mejor momento, ya eran grandes antes o ya lo fueron y demás, pero no estaban en su mejor momento, fue el caso de que al final también tiene su parte de suerte, porque, bueno, pues pudo haber sido nuestro con Postecoglou. Igual si le hubiera salido algo mejor en Liga, hubiera continuado y tal, igual hubiera sido nuestro Arteta o nuestro Klopp, pero han sido esos 2 equipos que en ese momento no estaban en su mejor momento, poco a poco, en base a una colaboración de, bueno, tener un entrenador como la Copa de un Pino, darle esa confianza, continuar en un proyecto y que ese proyecto funcione, porque, bueno, Arteta al final lo mantienen en el Arsenal cuando las cosas van muy mal, pero podría haber no llegado a nada perfectamente o no haber construido eso. El Liverpool igual, pero acaba dando con Mohamed Salah, con Sadio Mane y acaba construyendo un equipazo. Me refiero, al final también necesitas ese puntito de suerte, pero yo lo que creo que aquí ha pasado también es que viendo cómo la gestión económica era tan buena y que se contaba con esa materia prima, ya no sé si no invertirla, porque esto igual en algunos momentos no se ha hecho, sino la gestión de la afición es decir, no, es que tenemos que estar a la misma altura que pues el City de turno o que el otro de turno, que yo lo entiendo desde la perspectiva del aficionado, pero al final, por mucho dinero que haya y por mucho dinero que puedas meter, tú no estás en la misma, no juegas en la misma liga que ellos. No sé si me... es que es más fácil, creo, al final, y más gente joven que de esto no se acuerda y lo tiene que mirar y rebuscar. Y yo estoy trayendo los datos porque yo soy un friki y ya lo había mirado 1000 veces. De hace 10 años llevo defendiendo a Levy, lo llevo defendiendo porque vi todo este tipo de cosas. Pero es evidente que es más fácil echarle la culpa al calvo, que no sale en la prensa, que parece
es que lo ha dicho hoy Matías en su programa, que comunicativamente es un desastre. Vinay ha hecho más por acercarse a los aficionados en un día que Daniel Levy. Eso Y le eso es juega así, muy, y eso muy es a así. su contra. Claro, y es más fácil decir, oye, es que el Tottenham tiene que aún crecer como club, como entidad para poder ganar. Es más fácil decirle, no, Levy es muy malo, pero mi club es perfecto y podría haber ganado. Al final, muchas veces la crítica que viene es de que Daniel Levy no apoyó a Mauricio Pochettino. La realidad es que en Yo creo aquel que esa... momento, Bueno, sí, habla. en aquel momento se estaba construyendo un estadio. Por ejemplo, el Arsenal de los Invencibles queda destruido, venden a Van Persie, a Ashley Cole, a todos los santos jugadores que tenía el Arsenal en aquel momento, se van todos vendidos porque hay que construir el Emirates. Lo que tuvieron que hacer entre Mauricio Pochettino y Daniel Levy para mantener ese proyecto y al menos no vender jugadores más allá de Kyle Walker tuvo que ser increíble, increíble. Es que simplemente mantener el núcleo hay que entender que es muy meritorio. Por eso también cuando ahora salen los señores de Lewis y dicen vamos a poner 100 millones, eso es capullo como si yo llevo 20 años andando por el desierto y cuando llevo al oasis y me estoy dando un baño, me vienes con una botella de agua. Ahora vete a tomar por saco. Ahora no lo necesito. Si me hubieras puesto los 100 millones en 2017, 2018, 2019, probablemente los podrían haber Ya, reinvertido en pero el Rubén, equipo. pero ahí al final también lo estaban poniendo en el estadio. No, en el estadio lo que se estaba poniendo era el dinero que se recortaba de otro sitio. Y el resto, más o menos, si miras la media de lo que venía gastando Tottenham y lo sumas, te sale a que en esos 6-7 años podían haber gastado unos 600, 700 millones, que es justamente lo que falta del préstamo. Es decir, que ellos no pusieron nada. Simplemente se recortó del presupuesto para el equipo para meterlo en el estadio, pero no hubo una inyección de dinero. De hecho, la inyección de dinero, lo ha dicho Matías también esta tarde muy bien en su programa, que es de 100 millones. Creo que fue 150 Sí. y creo que en su momento se puso Que algo para gastaron fichar 100 solo. Sí. a Defoe por primera vez. Pero bueno, más allá de eso, que es un punto que bueno, ahora también hablaremos, quiero hablar de los títulos. El gran lunar de Daniel Levy, el gran pero que tiene su gestión, que es un pero es un pero con asterisco, ¿vale? Hay que decir que en los siempre estamos hablando de los 25 años anteriores, antes de la llegada de Daniel Levy, y pues poniéndolos en contraposición a los 25 años posteriores. Vale, en esos los 25 años anteriores a la llegada de Daniel Levy al club, el club juega 10 finales, gana 7 de ellas, es decir, gana 7 títulos en esos 25 años. Todos sabemos que ha ganado 2 en este siglo. Gana 3 FA Cups, una Carabao, 2 Community Shield y una Europa League. Pierde una FA Cup, una Carabao y una Community Shield. Vale. Pero es verdad también en cierta manera. Bueno, y ahora voy a lo que se ha ganado, lo que se ha llegado. Tottenham en esos últimos 25 años ha llegado a 8 finales, es decir, 2 menos. Pero ha ganado solo 2. Pero sí que es verdad que me queda con el decir, es que lo de las Supercopas, porque evidentemente si decimos ha llegado a 10 finales, pero 3 son Supercopas, que llegas habiendo ganado otra final, me parece como un poco. Porque al final, si la Carabao que ganamos nosotros no te da acceso a una Community Shield, entonces he hecho ahora decir, vale, y sin Supercopas, ¿cómo quedaría la cosa? La cosa quedaría en que en las 2 etapas han llegado a 7 finales, exactamente las mismas finales, con la diferencia de que los 25 años anteriores perdiste 2, ganaste 5, y con esta etapa ganaste 2, perdiste 5. O sea, básicamente la gran diferencia y el gran pero del Tottenham de Daniel Levy se basa en que en las finales ha sido menos exitoso. Que al final entras a esas finales y ves 2 pérdidas por penaltis. Una que si un balón parado de Laporte en el 80 y tantos con la de Ryan Mason. Que si el penalti del Liverpool a los 30 segundos. Que la que pierdes contra el Chelsea, creo que nos meten 2 goles en 2 balones embarullados en el área que le quedan a un jugador del Chelsea. Igual que con las que ganas, que las que ganas, la que ganas con el gol de Woodgate es Peter Cech despejando un balón, le da en la cara a Woodgate y entra para adentro. Y la que hemos ganado de la Europa League también vemos cómo ha sido, que ha sido un poco con un gol así. Pero las finales son detalles. Y al final, la realidad es que Tottenham, en un contexto, como hemos dicho antes, muchísimo más difícil, en el que es muchísimo más costoso llegar a las finales, ha llegado a las mismas. Pero con menos éxito. Porque esos detalles te han salido cruz por X. Pero esa es la gran diferencia. Mismas finales, bueno, si contamos Supercopas, es verdad que 2 finales más en los años 25 años antes,
pero sin contar Supercopa, las mismas finales. El gran pero de Daniel Levy es palmar finales. Si Daniel Levy además gana algunas de estas finales, y no estoy hablando ya de la Premier League, porque también el año en el que más cerca hemos estado de ganarla es con Daniel Levy, ¿no? Con esos 86 puntos, que es el récord de puntuación que tiene el Tottenham en este tiempo que yo he estudiado, estos 50 años. Evidentemente hubiéramos ganado. Si hubiéramos ganado 5 de 7, probablemente seríamos campeón de la Champions, hubiéramos ganado 3 copas de la Liga, una Supercopa, y estaríamos quizá hablando de que estos 25 años son quizá una de las épocas más exitosas del club de Bill Nicholson, si no la que más, porque por la Champions y por tal. Esa es la gran diferencia a nivel cualitativo, que puedes decir sí o sí es peor. Y es peor por eso, por detalles. Yo, de hecho, fíjate, creo que si el aficionado no hubiera saboreado ese casi, ¿no? Esa casi Champions y ese casi título en ese año en el que todos los competidores se van y acaba ganando el Leicester, si no hubieses estado ahí en esa pomada de, oye, pues esa liga, pues haber hecho una liga normal y estar ahí, pues en tu... Ángel, estar en las finales te sirve para todo. Lo que no te sirve es caer en primera ronda. Si a ti te parece que es exactamente lo mismo, y creo que igual estás de broma, pero si te parece que es exactamente lo mismo llegar a la final de la Champions que caer en fase de grupos, o caer en semifinales que caer contra el Coventry, porque al nivel patrocinadores, a nivel jugadores que quieran venir, sí, perder no sirve y punto. Bueno, pues ya está. Pues entonces Harry Kane, es que al final estamos hablando, primero, y esto ya para también apuntalarlo, quien se piense que el rendimiento y los equipos que se han formado bajo el mandato de Daniel Levy son para ganar 2 títulos, quien se piense que es medianamente lógico o tiene una lógica deportiva, porque Harry Kane ha ganado 0. Los títulos de la era Daniel Levy, parece que si pierde no sirve de nada, es que su trabajo ha sido malo, pero entonces Harry Kane, que es un mal delantero por haber ganado 0 títulos, Mauricio Pochettino es un mal entrenador por haber ganado 0 títulos, Regna, que es un mal entrenador por haber ganado 0 títulos, Martin Jol es un mal entrenador por haber ganado 0 títulos, y así podemos seguir en una retahíla de jugadores que han pasado por aquí, absolutamente históricos, y que todos sabemos que han sido muy buenos, que han hecho un gran trabajo en Tottenham, que no ganaron. Porque ganar es detalle. Sí, si no ganas no sirve de nada. No, sirve para muchísimas cosas. No podemos estar aquí diciendo de que es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo llegar a la final de la Champions que caer en fase de grupos. No, lo siento. A nivel patrocinadores, a nivel de que quieran venir jugadores a tu club, esa exposición es todo. Y además, es que a mí ese día que viví en Madrid, esa ilusión, luego al final pierdes porque es fútbol. Pero eso es el fútbol, realmente. La ilusión de ir a una final, de tratar de ganar y luego palmas o no ganar. Pero el poder decir estamos peleando, estamos ahí, estamos luchando los títulos, que eso no, como he dicho antes, solo hay 6 que hayan repetido 3 o más finales. Nosotros y los 5 gigantes económicos que ha habido durante esta época. Hay que entender que Tottenham es el único que seguía ahí, que luchaba, que seguía. ¿Y luego has tenido mala suerte? Pues sí, pero esa es la gran pega. Perdiste finales. Es que yo creo que, o sea, el que enfoque toda la crítica a que perdió las finales no se da cuenta de lo volátil que es el fútbol. Prefiero. Es que mira cómo hemos ganado las que hemos ganado. Claro, esto tú puedes tener todo el contexto favorable, una estructura de club, procesos perfectos, calidad en el campo, y Mucho mejor llegar el equipo, momento final y que te falte el instante a que gire la moneda hacia cara y no hacia cruz. Yo creo que lo que hay que criticarle a Levy es la completa falta de transparencia en esas dos ventanas en las que no se hace ningún fichaje. Para mí Sí, eso fue lo peor, porque sí, luego el resto, tú puedes ser más o menos comunicativo, que tu trabajo haga el ruido, haga las declaraciones, pero si tu trabajo no hace las declaraciones, si tú no sales a explicar la situación, al final te estás poniendo sí. pinchos en el camino. No, y que me parece bien, de nuevo, que en los últimos 5 años creo que justifican un despido. Y es evidente que si pierdes las finales y luego encima no eres capaz de salir a comunicar de, mira, no hemos fichado por esto y por esto, porque estas son las cuentas y porque simplemente para fichar deberíamos haber vendido a uno de nuestros jugadores más valiosos.
¿Queréis que vendamos a Dele Alli? ¿Queréis que vendamos a Harry Kane? No, mejor no fichar porque tenemos unos grandes jugadores. No hay dinero, cuando acabemos el estadio ficharemos. Es un momento complicado para el club. Pochettino lo sabía desde que se contrató, pero tienes la puñetera mala suerte de que llega el mejor entrenador castellano en el siglo XXI y que llega justo cuando está iniciando el estadio, se pone a pelear ligas. ¿Qué hace? Tú no puedes parar el estadio. El Valencia paró el estadio y está en la absoluta ruina para los estadios. No se puede, una vez empieza un proyecto, pararlo. Pues al final era o que el señor Lewis metiera dinero o sobrevivir como puedas, compitiendo, que además, esto también hay que decirlo, que mientras otros clubes, cuando construyen un estadio, bajan drásticamente su rendimiento, mira el Everton, los años que ha pasado puñeteras, Tottenham al menos, y nosotros podemos decir, joder, macho, ese periodo lo pasamos disfrutando y soñando con ganar y jugando muchos de nuestros mejores partidos de nuestra historia. Pasando lo de Ámsterdam, aquella lucha contra el Leicester, y es verdad que luego no ganas y de nuevo dirá, no sirve de nada. Bueno, pues sí y no. Si no lo has vivido no te sirve de nada porque solo es un punto o una nota en la Wikipedia de subcampeón que no sirve para nada, pero si lo has vivido, yo creo que todos evidentemente disfrutamos muchísimo de esos años. Y ya te digo que hay otros equipos cuyo rendimiento bajó drásticamente. Y aquí también otro punto que hay que comentar, que hablábamos antes de esa separación que hay del aficionado de lo económico y lo deportivo, es que van de la mano en todo. O sea, sin ese trabajo, ese rendimiento económico, al final, lo leía antes, cuando Levy coge el club estaba valorado en 80 millones de libras y hoy ya vale 3.300, 4.000, o es lo que pedían o lo que se valoraba más o menos el club, y es uno de los clubes más ricos del mundo, sale en todas las listas, tiene uno de los mejores estadios del planeta, tiene una plantilla que puede competir en las 4 competiciones. O sea, al final sentó las bases para que luego puedas ganar, como dice Rubén, al final te acerca más a ganar. Luego, ganes o pierdas, hombre, Levy no puede jugar una final, Levy no se puede meter en un partido, y luego pues llámale aura ganadora, llámale suerte, llámale fútbol simplemente, llámale... Hombre, equipos que a priori suenan como muy ganadores en la historia, como el Bayern Múnich o la Juventus, han sido los equipos que más finales han perdido. Bueno, sí, pero para ello han tenido que llegar a la final. Luego, oye, han perdido, sí, bueno, pero... Al final, la conclusión es que Daniel Levy ha construido un equipo que los próximos 25 años, estamos de 25 en 25, igual gana 6 Premier, 10, lo puede hacer tranquilamente, pero tranquilamente, las bases están ahí, están todas las herramientas que necesitas, las tienes como club. Las tienes al mismo nivel que el Liverpool, al mismo nivel que el Arsenal, exactamente al mismo nivel, es que no tienes ni más ni menos, y es más, probablemente por potencial de seguir exprimiendo este club, tienes incluso más. Y que lo ha hecho con muchísimo menos recursos, que recordemos que es en una época en la que está salpicado por 2 clubes que llegaron como llegaron, con el dinero ruso, el dinero de Arabia Saudí, no, de Abu Dhabi, en un contexto muchísimo más difícil. Se ha tenido que, en vez de pegarse contra 3 gigantes o contra 2, como hace el Atlético de Madrid, se tenía que pegar contra 5. Entrar en el top 4, como se ha hecho en 7 ocasiones estos 25 años, habiendo un top 5 tan fuerte y tan económicamente robusto que estaba a años luz del resto, tiene un mérito tremendo. Y al final, la única pega que le queda para no haber conseguido los mayores títulos en la historia de Tottenham es que palmó finales por detalles. Y yo el último punto que tengo aquí... Bueno, dale. Gracias. No, sí, yo quería comentar lo que decía aquí la gente del chat, que yo creo que no supo cerrar una etapa, no supo decir adiós, no supo, que es lo más difícil quizás en la vida, ¿no? El saber cuándo irte de un lugar. Al final la gente ya no te valora, ya no te quiere, sus motivos tendrá, más o menos acertados, pero estaba claro que en los últimos años nadie quería a Levy en el club. Al final las protestas masivas fueron uno de los desencadenantes para que se acabara marchando, pero me da la sensación de que si Levy recoge y se va pues 4 o 5 años antes, en ese momento igual, la valoración o la opinión del aficionado sería otra. Pero el hecho de, como decís, la no comunicación o la mala comunicación con el aficionado, sumado a esa incertidumbre de, oye, se tendría que ir, pero no se quiere ir, no sé qué, había como ese malestar de ese run de que la gente no lo quería, y pues como que alargó una historia que no ha sabido darle la vuelta, no ha podido solucionar. Sí, estoy más o menos de acuerdo.